el universo, que otros llaman la biblioteca. ¿Qué fue el PRI? ¿Cómo es que un partido se fue apoderando poco a poco de la vida política del país y lo gobernó durante casi todo el siglo XX? ¿Por qué un partido así perdió en el año 2000? ¿Cómo es que pudo reponerse de esta derrota y volver al poder en 2012? ¿Por qué actualmente se encuentra en una especie de crisis perpetua? Bienvenidos y bienvenidas a la tercera emisión de Estantería Hexagonal. En esta ocasión vamos a estar platicando de un libro que a mí me parece muy interesante. Vamos a estar platicando de Historia Mínima del PRI de Rogelio Hernández Rodríguez. Y pues como esta es una reseña y un comentario a una historia mínima, pues muchos de los sucesos que vamos a comentar van a aparecer muy por encimita, va a ser algo muy rápido. Entonces si te interesa el tema te recomendamos sobre todo la lectura del libro. Y aprovecho para comentar, como siempre hacemos, que ninguna reseña o comentario sustituye a la lectura directa de un libro. Entonces pues vamos a ver qué chingados era el PRI. Antes de la creación del PNR, que es el antecedente del PRI, el hombre de la situación en México era Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón era quien concentraba el poder, ¿no? Y este poder lo había conseguido haciendo alianzas importantes con los principales caciques del país. Porque pues en ese tiempo, después de la Revolución Mexicana, el país estaba fragmentado por pequeños cacicazgos regionales que gobernaban diversas partes del país. Y Álvaro Obregón, pues para conservar ese poder, recurría a cualquier medio posible, incluso removiendo del planeta Tierra de manera permanente a sus opositores, como en el caso del general Francisco R. Serrano. Y en este caso, pues se basa la famosa novela La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, que también les recomendamos muchísimo. Pero bueno, entonces Obregón es el dueño de la situación, había sido ya presidente y había logrado cambiar la constitución para poderse reelegir después de que terminara el mandato de Calles. Y entonces, pues un buen día Obregón se está echando ahí un pozolito en la bombilla y es removido permanentemente del planeta Tierra por Toral, que es un simpatizante ahí religioso del conflicto entonces que había de la Cristera, ¿no? Ese es otro tema, pero bueno, ese es el contexto. Y a raíz de la muerte de Obregón, pues hay un vacío de poder, ¿no? ¿Y por qué hay un vacío de poder? Pues el vacío de poder se da porque, muerto Obregón, no hay ninguna figura que pueda modular las ambiciones de los demás caudillos. Todos se sentían merecedores del poder y en ese sentido todos iban a buscar el poder, ¿no? Y ni siquiera Calles, que era el presidente en ese momento, podía imponerse. Entonces Calles decide recurrir a una idea que él ya había tenido y que también Obregón ya había tenido en su momento, que es crear un partido que agrupe todos los intereses revolucionarios. Y este PNR inicial empieza como una agrupación de caudillos y de pequeños partidos políticos locales alrededor de la República. Aquí pues muchos caudillos se agruparon con la finalidad de pertenecer al PNR y tener ahí un piecito, pero trataban también de mantener su autonomía. Lo mismo ocurrió con los partidos locales que también se registraron con el PNR, pero también querían mantener sus propios intereses, ¿no? Es poco a poco que el PNR va tanto cooptando estos caudillos como estas organizaciones, ¿no? Y estas organizaciones, pues poco a poco dejaron de existir y ya nada más se volvieron agentes del PNR, ¿no? Y las asociaciones que, pues por alguna u otra razón no se unían al PNR, pues entonces no tenían el apoyo del gobierno federal y terminaron por desaparecer. Y el PNR como partido, pues rápidamente empieza a mostrar su funcionalidad. Por ejemplo, con las elecciones de Pascual Ortiz Rubio, que me parece que era embajador en el Brasil, un candidato nada atractivo, un candidato sacado de la manga frente a esta crisis política, pero que gracias al apoyo del PNR logra vencer incluso la candidatura de José Vasconcelos. Y es entonces donde Calles, a través de la estructura que había creado con el PNR, la utiliza para hacer, digamos, el poder detrás del poder, ¿no? En esto que se llama el maximato, y va a mantenerse en este rol hasta la llegada de Cárdenas. Y pues aquí pues ya podríamos caracterizar de manera general cómo es esta primera etapa del Partido Nacional Revolucionario. Es un partido nuevo, es un partido que tiene varias agrupaciones, que agrupa también a varios caciques y que aunque en estos momentos no tiene el poder para imponer su voluntad a nivel nacional, poco a poco va a ir obteniendo este poder. ¿Y cómo va a obtener este poder? Pues lo va a obtener a través del desarrollo de diversas instituciones, como las instituciones ya sean financieras o monetarias, que le van a dar el control sobre los recursos, o a través del desarrollo y profesionalización del ejército federal, que va a ser el ejército que va a poder acabar con los ejércitos privados que tenían varios caciques en las regiones del país. Y aquí ya hay ciertas reglas muy claras, ¿no? Se vale dentro del seno del partido la discrepancia, las diferencias, siempre y cuando te sujetes a las reglas que tiene el partido para resolver esas discrepancias. Si intentas oponerte al partido o discrepar por fuera de las líneas del partido, vas a ser tratado entonces como un adversario
y pues puede que no te traten tan bien. Y pues ese fue justo el caso de la rebelión escobarista, una rebelión que fue reprimida rápidamente, pero a partir de ahí quedó en claro que si querías hacer política no había lugar para la vía de las armas. La única vía para hacer política era a través del Partido Nacional Revolucionario. Y bueno, como ya adelantábamos hace un momento, esta configuración del partido pues va a cambiar cuando irrumpe, digamos, la figura de Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas va a hacer dos cosas que van a ser muy importantes para el partido. La primera de ellas es que va a romper el dominio que tiene Calles sobre el PNR, y es a partir de esta ruptura que el partido ya no va a depender de una figura o de un liderazgo particular, sino exclusivamente del presidente de la República. Ahí podríamos decir que empieza esta tradición que después va a cobrar más forma en el PRI, que es la de el liderazgo del partido recae en el titular del Ejecutivo Federal. Y la segunda es que Cárdenas va a corporativizar el partido, es decir, va a involucrar a las grandes masas para que estén dentro del partido. Estas grandes masas son las que eventualmente lo ayudan a él a terminar con el dominio de Calles, y Calles termina exiliado. Para hacer esto de corporativizar a las masas, lo que hace Cárdenas es crear dos confederaciones. Una es la CNC, la Confederación Nacional Campesina, que esa es creación totalmente del gobierno y que sirve para agrupar al campesinado, sobre todo al ejidal. Y la segunda es la CTM, que no fue una creación directa del gobierno como tal, pero que sí está muy vinculada al poder y al ejercicio de poder del PRI. ¿Y qué van a hacer estas corporaciones? Lo que van a hacer es aglutinar a estos sectores de masas dentro del partido. ¿Y cómo va a ser el partido para controlar a estas grandes corporaciones? Pues bueno, le va a dar cargos a sus líderes, va a candidatear a ciertos liderazgos dentro de estas corporaciones, y de esta forma se va a asegurar su lealtad. Y Cárdenas, para evitar que estas dos corporaciones tuvieran mucho poder, pues agrega un tercer sector que es el militar. Es en este periodo donde el PNR pasa a ser el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana. Y bueno, podemos también ahora ya caracterizar esta segunda etapa del PRI como PRM, y digamos que la característica principal es la inclusión de las masas dentro del partido, ya sea la campesina, la obrera y la militar. Y este es el inicio de la famosa maquinaria electoral del PRI, que va a ser lo que le va a permitir en el futuro seguir ganando elecciones y seguir ganando el poder. También otra cosa muy importante es la que ya mencionábamos previamente, que es que a partir de ese momento el líder del partido pasa a ser el presidente de la República. Y pues finalmente el PRI surge como PRI en 1946 durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, que entre otras cosas lo que hizo fue remover al sector militar dentro del PRI y crear la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, cuya función era integrar al partido a todas aquellas agrupaciones que no fueran claramente campesinas ni obreras, ya sea profesionistas, ya sea maestros, ya sea jóvenes o mujeres. Y es en este periodo donde el PRI, digamos, alcanza casi su forma perfecta y definitiva, que es desde el sexenio de Miguel Alemán Valdés hasta el sexenio de Díaz Ordaz. El PRI para ese entonces ya era un partido capaz de imponer su voluntad en todos los rincones del país. Si querías participar de la política nacional, tu única vía era el PRI. Y pues ¿cómo justificaba el PRI el ejercicio de su poder? Porque pues toda la gente decía, bueno, pues siempre gana el PRI, siempre va a ganar el PRI, siempre ha ganado el PRI. ¿Por qué la gente en ese momento no lo sentía como tan ilegítimo? Bueno, pues porque la legitimidad del PRI estaba directamente relacionada con garantizar un crecimiento económico sostenido y con dar a la población beneficios sociales palpables. Es esta época donde se construyen las grandes obras del PRI decimonónico, por ejemplo, Ciudad Universitaria, y es esta época de bonanza económica, esto que le llaman el milagro mexicano. Todo era risas y diversión entre México y el PRI. Por supuesto que este idilio al final pues se va a ver interrumpido por el año de 1968, y aquí esta etapa entre ambos sexenios el autor la llama los años del letargo. ¿Y a qué se refiere el autor con los años del letargo? Pues es esta etapa donde el PRI está tan confiado en sí mismo y en su éxito que no ve la necesidad de reformarse internamente a sí mismo. ¿Y por qué el PRI debería renovarse internamente? Pues porque su propio éxito, el propio éxito de sus políticas económicas y sociales ha producido el surgimiento de la famosa clase media. Y la clase media pues no estaba incluida en ninguno de los sectores que el PRI buscaba incluir dentro del partido. Y este pequeño error en el diseño del PRI va a ser una de las causas por las cuales termina su hegemonía. Pero pues en estos años esto no era visto así, y hasta la década de 1960 que Carlos A. Madrazo, el famoso político tabasqueño, pues intenta hacer unas reformas internas al PRI con la finalidad de atraer a la clase media de votantes, pero pues hubo mucha oposición por parte del PRI y como sabemos fue removido del planeta Tierra de una manera ligeramente sospechosa. También hay que mencionar que dentro de este periodo el liderazgo del presidente de la República permaneció incuestionable salvo por dos ocasiones. Una que es 1946, que es cuando se separa Ezequiel Padilla para contender en contra de Miguel Alemán, y otra es en 1952, que se separa el general Miguel Enríquez Guzmán. Salvo esas dos ocasiones que fueron elecciones muy contendidas y que significaron
significaron conflictos internos para el PRI, el liderazgo del presidente de la República permaneció incuestionable. ¿Y en qué se basaba este liderazgo del presidente de la República? Pues en que él tenía a su disposición todos los recursos de la Administración Pública Federal. Entonces el presidente tenía una gran capacidad para movilizar recursos y personas para poder imponer sus designios. Y uno de estos designios era la famosa tradición del dedazo. ¿Quién iba a ser el candidato del PRI para la próxima elección presidencial? Y pues como todo idilio, pues tiene que llegar a su fin. Y este fin llega con la presidencia de López Portillo. A partir de la presidencia de López Portillo empieza a haber varios problemas económicos que ponen en entredicho la capacidad del PRI para resolver estos problemas y generar crecimiento económico y beneficios sociales. ¿Y esto cómo va a impactar al partido? Pues lo va a impactar con el rompimiento de la élite tradicional y la llegada de una nueva élite, los tecnócratas. Y estos tecnócratas se van a agrupar en una secretaría de nueva creación, que es la Secretaría de Programación y Presupuesto. En esta nueva secretaría pues van a estar economistas de formación muy preparados, encabezados por Miguel de la Madrid, y en ese grupo también va a estar Carlos Salinas de Gortari, Colosio, Cedillo, entre otros. Y lo que va a hacer este grupo es convencer a López Portillo que lo que el país necesita es gente que pueda administrar la economía para sacarlo de estos problemas. Entonces López Portillo pues es convencido por De la Madrid y lo nombra su sucesor. De la Madrid gana las elecciones y entonces empieza este famoso periodo que algunos han de llamar el neoliberalismo. Y para el partido esto significa que la élite tradicional del PRI está siendo removida por una nueva élite tecnócrata. Y aquí vale la pena un apunte. ¿Quiénes eran la élite del PRI? Pues la élite del PRI eran sobre todo abogados, eran gente que desempeñaba durante décadas puestos en la administración pública federal. El 60%, apunta ahí el autor, de los secretarios de Estado de 1940 al 2000, son gente con largas trayectorias en la administración pública, y solo el 40%, además de tener esta larga carrera, contuvieron por puestos de elección popular o participaron en funciones internas dentro del PRI. Entonces la élite tradicional venía de largas carreras en la administración pública, porque la administración pública era la que respaldaba al PRI, aunque se suele entender que están muy juntas. En realidad es la administración pública la que da el poder al PRI. Por eso es que los presidentes vienen de ahí. Y en este caso, pues esta nueva élite tecnócrata son economistas de formación, tienen trayectorias muy cortas dentro de la administración pública, sus ascensos suelen ser muy rápidos, no se acredita, digamos, la experiencia, en palabras del autor, con estos ascensos. Y pues esta nueva promoción de esta nueva élite pues entra en conflicto con el resto del PRI. Y entra en conflicto no solo con las élites tradicionales, sino con el ala más de izquierda del PRI, porque muchos de los postulados que curiosamente tenían estos tecnócratas iban muy de la mano con la retórica del PAN en su momento. Entonces muchos sectores del PRI ven esto como una traición, ¿no? Como una renuncia al nacionalismo revolucionario que tanto tiempo los había caracterizado, y entonces ahí es cuando surge la famosa corriente democrática dentro del PRI, que va a terminar siendo lo que fue el PRD. Entonces viene este choque al final de la administración de Miguel de la Madrid, y como sabemos pues Salinas de Gortari gana unas elecciones muy controvertidas y él empieza una serie de reformas para darse legitimidad a sí mismo, ¿no? Entre ellas la creación del Instituto Federal Electoral, y aún así sigue teniendo problemas dentro del partido. Nunca puede afianzarse como una figura con un liderazgo firme. Y entonces surge también la figura de Colosio, que Colosio, como ya les mencioné, también era miembro de esta Secretaría de Programación y Presupuesto. Y bueno, como todos sabemos, desafortunadamente pues fue removido permanentemente del planeta Tierra y en su lugar llegó Cedillo. Y aquí voy a citar al autor porque tiene una frase que me parece muy ilustrativa de Cedillo y del problema que estaba enfrentando el PRI en ese momento. Y dice Rogelio Hernández: la remoción del planeta Tierra del candidato presidencial abrió la puerta para que un personaje, con pocas credenciales como funcionario y ninguna como político, se hiciera cargo de las riendas del país, y en medio de una tensión que reclamaba precisamente los atributos que no tenía. Con Cedillo terminó el largo dominio del PRI en la presidencia, pero también, y previo a esta circunstancia, llegó a su fin la histórica relación de sometimiento del partido con el presidente, su líder natural. Y ahí es cuando, digamos, hay una ruptura de la estructura del PRI y de las antiguas élites del PRI con esta nueva élite de tecnócratas que ya se había venido cosechando desde hace años, y este divorcio, esta falta de coordinación entre muchas otras circunstancias, como por ejemplo que las clases medias se hayan mudado un poco hacia el PAN y etc., que ha surgido entonces una alternativa de izquierda, pues eso va a provocar que en 2000 el PRI por fin pierda la presidencia.
Y cuando pierde la presidencia el PRI, no solo pierde el poder, sino que lo pierde todo. Pierde a su líder natural, el presidente de la República, y pierde también todos los recursos de la administración pública federal que el PRI antes usaba para su propio partido. Entonces, durante este periodo de 12 años de los sexenios panistas, pues no hay un liderazgo muy fuerte en el PRI. Y los gobernadores, como son los que tienen acceso a ciertos recursos, pues son ellos quienes empiezan a tener una influencia muy grande dentro del partido. Y al final logran sorprendentemente ganar las elecciones otra vez en 2012 con la candidatura de Enrique Peña Nieto. Y digo sorprendentemente porque resulta que en todo el mundo no solo es muy difícil que los partidos que una vez fueron hegemónicos sobrevivan la transición de sus países a la democracia, sino que dentro de esa democracia todavía vuelvan a ganar las elecciones. Creo que son como 4 casos en todo el mundo y me parece muy sorprendente que el PRI sea uno, pero bueno, así es. Todos pues, sabemos muy bien lo que fue el sexenio de Peña, sabemos muy bien cómo está el PRI ahorita, y hay una frase al final que me gustaría citarles para ir cerrando, que creo que describe muy bien los problemas que tuvo el PRI y que tiene el PRI después del gobierno de Peña Nieto. Y dice finalmente Rogelio Hernández: en los hechos, el PRI continúa sin encontrar la definición ideológica que lo ubique en el panorama electoral en el sistema de partidos en México. No ha reincorporado el nacionalismo revolucionario y por el contrario, lo que el PRI ha hecho hasta ahora es definirse como partido socialdemócrata. Una simple lectura de lo que el PRI en su declaración de principios define como socialdemócrata demuestra que no tiene ni idea de lo que es la socialdemocracia ni, por lo tanto, de cómo puede aplicarse al caso mexicano. En esas condiciones, el PRI no puede presentar una alternativa ideológica al electorado, asunto en apariencia menor si se compara con el hecho de que el resto de partidos tampoco encuentra una clara definición. El problema para el PRI, sin embargo, es que durante años justificó su presencia y sus gobiernos siendo el heredero de la revolución y por lo tanto el responsable de cumplir con los programas sociales que ese movimiento estableció. En las condiciones actuales, su explicación acerca de los compromisos sociales depende más de la voluntad propia que de una herencia histórica. Y también me gustaría leer esta cita que también ilustra muy bien lo que está pasando. Hasta mediados del gobierno de Peña Nieto, este libro es de 2016, el PRI solamente ha demostrado que puede ganar elecciones, pero no que puede preparar liderazgos propios, confiables y con autoridad para darle rumbo. El más importante, que pueda sobrevivir a la presidencia de la República. Y pues creo que eso es lo que ha pasado. El PRI no ha sabido definirse ideológicamente y no ha sabido generar liderazgos. Y en ese sentido, pues vemos a los deplorables liderazgos que hay ahí ahorita en el PRI. Yo soy, aunque no soy partidario, soy un ferviente creyente de que al PRI le hubiera ido mucho mejor sin esa alianza, matrimonio raro con el PAN. Creo que también hace falta que en el futuro un articulito o un libro nos explique por qué en tiempos de Morena el PRI y el PAN cayeron y permanecieron durante mucho tiempo en liderazgos tan nefastos. Muchas gracias por escuchar esta estantería. Y si les gustó, si hay algún tema que les hubiera gustado que se abordara con más profundidad, pues se puede abordar en otra estantería a partir de algún otro libro, un libro relacionado más a los temas que llamen su atención. Y por favor, agradecemos nos comenten su opinión al respecto. Y para cerrar, les comentamos nuevamente que ninguna reseña o comentario sustituye la lectura directa de un libro.